Bueno, parece que se ha hecho una encuesta empresarial en el diario La República sobre los ministros y los resultados no son buenos. No son nada buenos los resultados. Bueno, los ministros, el presidente, la vicepresidenta, bueno, ellos preguntan semestralmente en La República, hacen esta encuesta y le preguntan a los empresarios cuál es su opinión frente al gabinete y que les den una calificación. Pues bueno, si quiere empezamos revisando cómo le fue al presidente de la República, quien obtiene 2,8. Esto sobre Opa, 5. se Se raja. raja, sí, 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 se raja. Por Viene, debajo de 3 se raja y los sí, empresarios suelen ser bastante conciliador y bastante eh, cercanos al gobierno, sea él cualquiera que fuere, por sí, el hecho de señor. ser gobierno. Se raja, no se rajaba en la anterior encuesta, en la que habían realizado en el mes de julio, donde había obtenido 3,2. Así que, pues, cae la calificación del presidente de la República. Muy Igualmente gravemente. cae también la calificación de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien había obtenido en julio una calificación de 3, ahora obtiene una calificación de 2,7. Bueno, Bueno, entonces, si quiere, miremos el gabinete ahora sí. sí. Empezamos por José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. En julio obtenía una calificación de 3,4, baja su calificación a 3,2. Bueno, aprueba. Sí, Aprueba sí. yo. Aprueba. Él era el Raspandito, ¿no? mejor. Raspandito. No, Uno saca pero, 3,2 en la universidad y eso no es tan... Sí, no. Eso es raspandito. pero creo que, y si no me equivoco, en la encuesta anterior creo que fue como el mejor, ¿verdad? Pues él es el mejor calificaba en varias encuestas. Bueno, pero No, no bueno, sí, sabe tal vez sí uno el cuál mejor. es el motivo de esa calificación, porque las cifras lo condenan. Las exportaciones manufactureras de Colombia son un desastre. La situación de déficit en cuenta corriente es un desastre. El déficit en balanza comercial es un desastre y él aprueba. Bueno, Aprueba y bueno, aunque cae su calificación con respecto a julio, 3,2. Bueno, uno que sube en su calificación, de hecho es el único que sube en la calificación, el único ministro que sube, Juan Pablo Uribe, el ministro de Salud. No, bueno, no sube mucho, sube de 3,1 a 3,2, también bueno, pero raspandito Juan sube, Pablo Uribe. Sí, sube, sube. el único ministro que subió en la Los calificación. demás, No, pues los demás van a la Vale. baja. Mire, ¿qué pasa con la ministra del Interior, por ejemplo? Con déjeme le Nancy busco Patricia. la ministra del Interior, porque es que como la lista es larga, tantos ministerios. Mire, uy, no, la ministra del Interior. Nancy Patricia Gutiérrez, 2,5, rajada. Y cae de Ujú. 2,7, rajada. La de Justicia. No, pero si quiere, vamos en orden, que aquí le tengo todo el ranking, Ah, todos los bueno, nombramientos. pues es el orden empieza por ministro del Interior, ministro de Relaciones No, no para los Exteriores. empresarios, no para los Ah, empresarios. bueno, No, bueno, no, bueno, no. bueno, bueno. Para los empresarios no juega eso de la ley No, no, y no, del no. orden de los ministerios no juega No, no, para no. ellos. Bueno, Mire, la entonces diga. siguiente ministra que presenta el diario La República es la ministra Silvia Constaín, ministra de las TIC. Ella venía con una calificación de 3,3, cae a 2,9. Cae bastante, 4 puntos, también se raja. Después presentan al ministro Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, que tenía una calificación de 3, raspandito, ahora se baja a 2,9, se raja. La ministra de Minas y Energía, una cartera pues que tiene que asumir todo el tema del fracking y toda esta tragedia, ¿no? Del fracking, podríamos decir, porque no han podido sacarlo adelante No ha y podido pues, empezar. Ella tuvo que empezar por convencer al bueno, presidente, ¿no? ¿Se y acuerda? lo logró, y lo logró, Y lo logró. y lo logró y eso hay que destacarlo. Bueno, la ministra María Fernanda Suárez tenía una calificación de 3,1 en julio, ahora cae a 2,9, también rajada. Le sigue el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, tenía una calificación de 3, cae a 2,9, se raja. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, tenía una calificación de 3,2, cae a 2,9, se raja. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, Esa que debe ser buena, supongo bueno, yo. y es que la ministra Es lo- además ha logrado, usted lo destacaba más temprano, por doctor Londoño, eso. la ministra ha logrado que tengamos carreteras abiertas para esta temporada de fin de año. El tema de la Sí. Y que no se carretera vayan a paro los Bogotá-Villa, transportadores.
además. Y el tema de la Y, carretera Bogotá-Villavicencio, el tema de la y carretera que adelante un Bogotá-Medellín. poco de carreteras, hay un poco de obras en las que se está trabajando y en el manejo de las obras públicas y en el gasto está la clave de un desarrollo económico que no sea catastrófico y que nos ponga por encima de 3. Eso se le debe a la ministra del Transporte. ¿Cómo está calificada? Pues me parece que es muy dura la calificación que le dan los empresarios a la ministra de Transporte, 2,8, la rajan. Tenía Opa, una calificación de 3, ahora le ponen 2,8 y no entiende uno por qué no te... si vemos de verdad que los empresarios, bueno, El están cediendo ministerio para las mostrar es ese. Yo creería que sí, yo creería que sí. Ese es el ministerio para mostrar. Bueno, si quiere, avancemos con la ministra de Trabajo, Alicia Arango. Tenía una calificación de 3, ahora los empresarios la rajan, le ponen 2,7. La ministra de Trabajo. El ministro Ricardo Lozano, el ministro de Ambiente, tenía una calificación de 2,9, ahora le ponen 2,7. El ministro Lucena, pues no tenía calificación porque no era ministro en Coldeportes, ahora existe el Ministerio del Deporte y arranca siendo calificado por los empresarios con una pobre calificación de 2,7. Opa, ¿y eso qué les pasará con él? Pues Entonces, usted ¿les sabe. gustaba era Clara Luz Roldán o qué? No, A no, no. propósito, Debe ser, doctor Londoño, que pues que no han podido conocer la gestión del ministro del Deporte. bueno, Está recién llegado. Y una gestión que ha sido bastante valiosa y que desde un principio, cuando él ya se posesionó como ministro, ha presentado proyectos muy buenos en el Congreso. Y bueno, pues ahora también se viene todo el tema de la Copa América. bueno. Entonces, Aquí sigue la lista. Miren, Sí. sí, Carlos Holmes Trujillo tenía a una ver, calificación como ministro de la Defensa de 3. Perdón, como ¿cómo? canciller, su De calificación 3. era de 3. Ahora como ministro de la Defensa, su calificación cae abruptamente a 2,6. Rajadísimo. La ministra de Cultura, que se llama Carmen Vázquez, para quienes no la tengan muy presente. Tenemos ministra de Pues, Cultura, se llama Carmen Vázquez. Tenía una calificación de 2,9, ahora los empresarios le dan una calificación de 2,6. La ministra Margarita Cabello, ministra de Justicia, por quien usted preguntaba, doctor Londoño, mire, la sí, ministra de Justicia tenía una calificación de 2,7, ahora cae, los empresarios le dan 2,6. Y por supuesto que para los empresarios es fundamental calificar al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien en julio tenía una calificación de 2,8, ahora su calificación cae a 2,5. Y es el peor. Con otra, no, no es el hay peor. otra de 2.5. No, hay una que está peor. La recién nombrada canciller de la República, Claudia Blum, obtiene un 2,4. Hágame el favor. Y no ha Y abierto no se la ha boquita, o estrenado. tal vez por No, eso, no. tal Bueno, vez por puede eso, ser por por no eso, abrir la puede ser por boca. eso. Sí, puede ser por Puede eso. ser por eso, por eso. Bueno, entonces un gabinete más que mediocre, No, pues completamente rajado. Si la completamente calificación le dan los rajado. empresarios. De eso nos extraña el tratamiento a la ministra de Transporte, que es la que tiene algo para mostrar. El ministro de Agricultura, que se ha batido como un león. Ahí ha salido una lista de las cosas de comida que Colombia está importando, es dramática. ¿Usted la vio? No, no. Las importaciones agrícolas de Colombia. Salió una lista, la sacaron en un blog y es dramática la cantidad de importaciones de alimentos que Colombia está haciendo. Inclusive, por Dios, azúcar de mala calidad, trayendo azúcar de mala calidad del Brasil, trayendo etanol de mala calidad de los Estados Unidos, trayendo café del sur del continente, de Ecuador y de Perú. Hombre, Ahí no es lo cuando puede se entender pregunta uno. uno si Colombia debería tener un giro como el de los Estados Unidos, un tema de proteccionismo, como el que ha implantado Trump en estos tiempos, que le ha dado buenos resultados. Pues es que las cifras de Trump hablan por sí solas. Las cifras de Trump es claro. Tiene desempleo de 3.5, que está por debajo del desempleo técnico. Expliquemos qué es el desempleo técnico. Sí, es lo mínimo, a ver cómo explicarlo, es lo mínimo que podría haber de desempleo en una situación normal de empleo.
Está en los mínimos, está en los mínimos. Está por debajo del mínimo. Todos dicen que el problema de los Estados Unidos no es de subempleo, sino de sobreempleo. El problema es encontrar gente que pueda trabajar. Para este final de año va a haber una demanda muy grande, que es la demanda de finales de año, y no hay gente suficiente para contratar. Esa es la verdad. Entonces, Crecerían mucho más si tuvieran más 3.5, gente. cuando Colombia está por encima del 10. Claro, entonces es Y cuando se pregunta uno si no debemos hacer un giro hacia allá, hacia el proteccionismo. Quizás sí, quizás sea el momento. bueno, pero a ver, proteccionismo muy relativo. Yo creo que somos más proteccionistas aquí que allá. Aquí somos Pero cuando proteccionistas. vemos que nos está llegando, como dice usted, nos está llegando café, nos Ah, está llegando azúcar, bueno, todo esto va en somos detrimento de la industria nacional. sí, somos proteccionistas y al mismo tiempo liberales. ¿Qué es lo que somos finalmente? Nadie lo sabe. Un masacote, sí señor. Alguien acusaba a este gobierno de no tener un norte y de decir, bueno, a ver, ¿dónde estamos? Digamos, en esa materia. Estamos en un sistema proteccionista, es decir, proteger la industria y la producción nacional con aranceles altos para los productos importados. Pues parece que no, porque tenemos muchos productos que vienen sin aranceles y que se instalan en Colombia y que le hacen un daño enorme a la producción nacional. Entonces, ¿en qué estamos? Claro, y si el temor es no poner aranceles porque nos pueden imponer también restricciones a nuestras exportaciones, pues la verdad es que no estamos exportando nada. Aparte de petróleo, este país no está exportando. Entonces, pues creo que vale la pena el riesgo y me parece muy válido el tema de que el país Petróleo, no... café, flores y banano como hace 100 años. Sí, Estamos dependiendo de los productos agrícolas para vivir y del petróleo. En producción manufacturera no tenemos nada. Yo por eso me pregunto cuál es la obra pues del ministro Restrepo para que todo el mundo le ponga la calificación más alta que tiene. ¿será la Es una exportación de persona, aguacates a China o es de una carne persona gentil. a Oriente No, Medio? pero por Dios. De carne, pero no se le olvide que seguimos afectados por el problema de lactosa y que la exportación total de carne en este año va a ser deplorable por cuenta de lactosa. Entonces, Restrepo es una persona de un trato personal maravilloso, es una persona amable, es una persona que siempre quisiera acertar. No se le olvide pues que él viene de ser amigo frenético del sí y de haber lanzado a la Universidad del Rosario por los caminos del sí, ¿no? Sí, 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 pues esa es la realidad, pero bueno, sí, no entiende uno. Y no entiende uno para dónde va el país. Me parece que es completamente acertado el comentario de que no sabemos cuál es el norte de este gobierno. Vamos a ver si con llegadas como la de Hassan Nazar, pues se puede dar más claridad en la comunicación y que el Sí. gobierno le explique al país para dónde vamos. No, y mire que lo que dice Sergio es muy cierto, porque yo también pienso que muchas de estas opiniones son por falta de conocer algunos logros pues que ha hecho, de los logros que ha hecho el gobierno nacional, porque a mí me preocupa mucho también la calificación del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. Si recordemos que la semana pasada él daba la cifra de 31.839 familias colombianas que hicieron realidad el sueño de tener vivienda y que este fue el año récord donde pues el año récord en entrega de vivienda y de gente que accedió al programa de Mi Casa Ya. Entonces yo pienso lo que dice Sergio, que también hace falta un poco de comunicación de los logros de la gente que ha hecho. Digamos, también está la ministra Constaín con su ley TIC, también que ha hecho cosas bastante interesantes y también en el sector de minas y energía con la ministra ellos también han hecho un trabajo bastante interesante, pero pienso también que hace falta un poco mostrarlo más para que la gente se dé cuenta que sí, hay muchas cosas que están fallando, pero también se han hecho bastantes cosas positivas. Claro que el primero que tiene que mostrar es el ministro. Sí. Es el ministro. Y vaya usted consiga un ministro que quiera hablar en un programa radial o en un programa. Vaya consiga un ministro que quiera hablar, que quiera No, abrir la boca. dificilísimo, Vaya, dificilísimo. vaya Se lo consiga. digo, no, es que se lo digo, doctor Londoño. Estuve buscando al ministro de Agricultura para un reportaje en un medio internacional con el que trabajo y no me quisieron dar la entrevista.
Es que así es muy difícil. Por eso, así es muy difícil, Así es muy así es muy difícil. Hoy teníamos al ministro de Deporte, persona tan querida, tan cercana a esta casa. No fue posible. Nos dijeron que entonces la viceministra, muy bien, accedimos, la viceministra también está ocupada. Entonces, el gobierno se queja de que la gente no entiende lo que está haciendo. ¿Y cómo lo entiende si los ministros están callados? Sí, La no ministra salen, del no salen a Interior, hablar. la ministra del Interior, muda hace mucho tiempo. La ministra de Justicia no abre su boca. La ministra de Relaciones Exteriores no abre su boca. Pero el gobierno se queja de falta en las comunicaciones. Pero por Pero eso favor, sí, no es más que los llamen de uno de esos medios de comunicación en donde les encanta crucificarlos. Ahí están de cabeza. no tanto tampoco. No tanto, creo que no tanto. Creo que para eso tampoco. No se saben defender. El elemento básico de ese gobierno es el Ministerio del Interior, es el Ministerio de la Política. Y resulta pues que la ministra del Interior muda. Y el Ministerio que tiene gobierno que se... responder ahora con lo que pase con la ley de financiamiento. Es que Y el en gobierno... gran parte es culpa de ese ministerio, de la ministra Nancy Patricia, que que el Congreso esté hoy debatiendo de nuevo la ley de financiamiento que se cayó por vicios de trámite, con los cuales no tuvieron la suficiente diligencia el año pasado en el debate. Culpa de ella y del presidente del Congreso, ¿no? De Macías. Sí, y bueno, y Pues del es que... ministro de Hacienda, pues era su proyecto también. Sí, claro, claro, pero pues el señor Y de un Macías trabajo coordinado del gobierno. debía organizar las cosas bien organizaditas y ni para eso siquiera, ni Pero para bueno, eso. la rajada del presidente Iván Duque por parte de los empresarios, pues muy compleja, 2.8 le dan, lo cual pues da cuenta de que los sindicalistas no quieren al presidente, los empresarios en cambio tampoco, Tampoco. y de ahí para allá, Eso. de ahí para allá, Una están en el crisis, peor de hay los una mundos. crisis de confianza del país en sus instituciones y en su gobierno. No le pregunte por el Congreso porque lo califican peor. Ah, no, 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 pues, Ah, bueno, bueno, muy bien, muy bien. ¿Y qué tal la calificación que se hace en las encuestas del Congreso y de los políticos y de los partidos? ¿A quién fe el país? Le ha tenido fe al ejército de Colombia. Y eso ha disminuido de manera muy injusta y muy inicua porque le han enfocado todas las baterías del descrédito, todo, todo. Y todos los días sacan noticias de que el otro día, ayer o antier, noticia de que en Ituango o en los alrededores de Ituango un cementerio entero estaba lleno de falsos positivos. en Mentira, Badeiba, sí. mentira, eso es mentira. Ah, bueno, pero se trata de atacar al ejército, se trata de minar la confianza que el país tiene en sus instituciones. Sí, Y lo pero mismo es es la una confianza policía. que no ha logrado ser minada a lo largo de los años. Yo creo que, como lo dice Pero usted, la sí, imagen pero del sí la ejército se mantiene. pero no, ha disminuido mucho. Es la institución en la que los colombianos más confían. Correcto. Pero Sí, antes, pero antes era mayor el índice de confianza que tenían los colombianos en el ejército. Le han hecho daño, le han hecho daño. Y a la Pues policía también. a la hay una Y policía ahí, más, crisis a la con la policía más. institucionalidad. Hay una crisis con la institucionalidad. Creo que sondeos como este de la República lo muestran. Las demás encuestas pues también dan cuenta de ello. Y esto pues por supuesto debe llevar a profundas reflexiones sobre lo que está haciendo este país y lo que está dejando de hacer. bueno, y seguimos registrando quemados, qué horror, qué horror. Este debiera ser un tema que no estuviera en nuestra agenda y lo presentamos con un dolor infinito, un dolor infinito. Sí. Entonces tenemos 235 quemados. ¿Y de esos cuántos niños? No, no hay derecho, no hay derecho. Y bueno, Bogotá, gran responsable de estas cifras, muy complicadas porque ya superamos las cifras de quemados del año pasado, así que pues no vamos mejorando en lo que tiene que ver con esto y pues de todos modos hacer un llamado, ¿no? A ser responsables, no solamente con los niños, sino también los adultos, porque pues la pólvora no discrimina. Recuerden ustedes cómo incluso el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, perdió una falange cuando usaba pólvora cuando joven. Creo que este ha sido también un caballito de batalla de él. Él ha hecho una campaña inmensa por tratar de que se reduzcan estas cifras, pero lo cierto es que este año las cosas no van por buen camino en lo que tiene que ver con quemados. Yo quisiera saber cuál es el índice de quemados en Bucaramanga.
Yo he pasado algunas navidades en Bucaramanga por razones de el parentesco. Mi señora es bumanguesa. Eso es un verdadero infierno de pólvora. Es un infierno de pólvora. No, en Y gran los parte del niños país. chiquitos. Yo Yo recuerdo a mis no, niños no, muy es chiquitos terrible. tirando pólvora en Bucaramanga. No, por favor, por favor, por favor. No, 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 eso en cualquier parte del país, en Bogotá pues se ha controlado mucho más, pero sale usted a cualquier municipio al lado de Bogotá, Chía, Cajicá, Zipaquirá y la cantidad de pólvora que se quema es impresionante. Bueno, al fin de que acusaron a Juan Pablo Iragorri en Qatar. No, a él lo ¿Cómo, tenían cómo, condenado, cómo a él pasa la vida? 9 años. 9 años. Un drama, un perfecto drama. Recuerden ustedes, a él lo tenían condenado a cadena perpetua tras haberlo obligado a autoincriminarse, a firmar unos documentos en árabe, idioma que él no manejaba, acusado con testigos falsos de temas relacionados con cocaína y con narcotráfico, cuando él en realidad lo que era es un entrenador de paracaidistas de las fuerzas militares de Qatar. A eso se dedicaba, pero pues tal vez por su nacionalidad aprovecharon y le hicieron un terrible montaje sin testigos, o mejor, con testigos falsos, con documentos falsos, con una autoincriminación que él nunca entendió, nunca tuvo un traductor, nunca tuvo un abogado, y ahí lo dejaron condenado en primera instancia, en segunda instancia, eh, ahí quedó condenado a cadena perpetua. Es muy buena la noticia de su regreso, es muy buena la noticia ahora que se conoce de esa silenciosa tarea que adelantó el doctor Negrete en la Defensoría del Pueblo. Y bueno, regresa al país Juan Pablo Iragorri tras haber estado injustamente condenado por temas de narcotráfico en Qatar. Junto con él regresan otras 3 personas cuyos prontuarios no conozco, pero sí conozco digamos, el caso de Juan Pablo Iragorri, un caso Mm. que estremeció a la opinión pública colombiana y creo que es una muy buena noticia saber que regresa a nuestro país tras haber sido condenado a cadena perpetua. 9 años de martirio en el país asiático. Qué horror, por Dios. Qué horror. De los otros tres no sabemos su nombre ni sabemos por qué están allá. Seguramente fueron condenados de la misma manera en Qatar. Pero ¿a cuenta de qué? Yo diría, si tuviera ganas de ir a Qatar, me las Se la contenía. reserva. Sí, Sí, me las así es. reservo, sí, me las reservo. Qué horror. Bueno, el oficial del ESMAD que hizo el disparo que afectó a Dylan de manera Mm. puramente ocasional y fortuita. Un disparo que dio en un blanco que no se estaba buscando y que no era posible buscar. Entonces, da declaraciones y cuenta la historia o no. Cuenta la Sí, historia. sí, doctor Fernando. Adelante, Ayer se reveló la entrevista de este capitán. Ya se sabe que es un capitán, que tiene 32 años. No le mostraron su rostro y tampoco, pues, dijeron el nombre de esta persona, pero la verdad fue una entrevista bastante conmovedora y donde él abrió su corazón con todo lo que había sucedido pues, en todo lo que ocurrió este lamentable día en el que Dylan falleció. Y no solamente eso, sino que él también contó que días antes a él lo habían condecorado por su excelencia como oficial de la policía en estos temas. ¿Cómo le parece? Además de que ¿Cómo le también, parece? terrible, doctor, además de que también habló de cómo pues el SMAT es su vida y que ojalá pues toda esta situación que está sucediendo no lo afecte y que lo dejen terminar de estar en esta excelente institución, porque él dice que de la policía lo mejor que hay es el SMAT. Le hemos preguntado a varios especialistas, a esa distancia, ¿alguien es capaz de apuntar y dar en el blanco de la cabeza de Dylan? Respuesta, es imposible, es imposible. Con ese tipo de armas es imposible a esa distancia dar en el blanco. Eso fue puramente ocasional. El oficial disparó y Dylan, que estaba corriendo de un lado para el otro, se encontró con el perdigón o con la parte de bala, porque es una explosión donde salen perdigones en distintas direcciones. Mm. Y le pegó en la cabeza a este Dylan, que no era una perita en dulce, ¿no? No era una perita en dulce ni una familia ejemplar. Ahí la única persona por destacar es la hermana, que hizo unas declaraciones más que
tranquilizadoras y más que nobles, nobles, nobles. Todos los demás aprovechando a Dylan, el mártir, la víctima de la resistencia, el muchacho que quería estudiar y no pudo. Una fichita bien complicada. Y el que la lleva es el oficial de la policía, que de manera puramente ocasional hace un disparo que le causa la muerte, lo que es lamentable. Sí. Nadie hubiera querido que a ese muchacho lo mataran, nadie. No se trataba de eso, ni el oficial trató de matarlo. No, y él lo Sí. dice en la entrevista, él dice que él en ningún momento pues le apuntó a Dylan para matarlo y para esto, que es absurdo decir que él quería matar a Dylan, que eso no fue así. Entonces que la gente pues también como que deje de decir estas cosas y dejen de decir que Dylan no murió, que a Dylan lo mataron, porque esa es la tendencia en las redes sociales, ¿no? Y siempre dicen a Dylan no murió, a Dylan lo mataron. Y bueno, pues la verdad es que fue una entrevista muy, muy interesante, bastante Porque quieren conmovedora. hacer mártir, quieren convertir este muchachito en mártir. Lamentable que haya muerto, pero no es mártir de nada. Era un muchachito de mala condición, era un muchachito bien complicado con unos antecedentes que la policía no ha querido revelar. Así es, pero muy recomendada esta entrevista en el periódico El Tiempo. Este oficial de la policía que además dice que la institución le ha prestado todo el respaldo y bueno, sabemos que tiene también, creo yo, una de las mejores defensas con las que se puede contar en el país, la defensa de Abelardo de la Espriella, quien asumió pues este proceso para defender precisamente al capitán de lo que viene. Un hombre católico, Sí. un hombre, como dice Tatiana, de 32 años, De padre de valores, familia, muy de valores. de valores, sí. Sí, Y muy de una valores. entrevista en donde pues deja ver de quién se trata y, y muestra un poco también el lado humano de esta persona que estaba detrás del uniforme del ESMAD, sirviéndole a la institución, sirviéndole al país y que lamentablemente pues una tragedia se atravesó en el camino. No le disparó a Dylan, disparó y Dylan se atravesó. Bueno, No, vamos a ver y entonces también, y qué pasa también, con la justicia y vamos a ver si esto sí. queda en manos de la justicia penal militar, que ahí es donde viene, digamos, la primera gran batalla que se debe dar Es en este donde caso y es tiene que que esto quedar, que es donde tiene tiene que que quedar. Sí, y quedar. él lo pide en la entrevista, él dice que él espera que su caso llegue a la justicia penal militar y doctor, mire que dice algo muy interesante que todos tenemos que recordarlo y tenerlo en cuenta. Él dice que si no ocurrieran estos actos de violencia en las manifestaciones, el ESMAD no tendría que responder como tiene que hacerlo. Pero claro, pero por ¿Mm? supuesto. ¿Por qué Entonces dicen, interviene? ¿Por qué interviene el ESMAD? El ESMAD interviene porque están destrozando la ciudad y hay que entonces, protegerla, hay que proteger a la gente, hay que proteger la vida, los bienes de los ciudadanos, ni más faltaba, ni más Y el faltaba, esa es oficial la además misión. relata cómo van escalonando el uso de las armas que tienen a su disposición. Empiezan por las más suaves, podríamos decirlo, hasta que van llegando a escopetas como esta, que tiene pues unos perdigones, en principio no letales, obviamente hacen daño, eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa con este caso. Lo cierto es que una entrevista muy buena y muy recomendada. Hay que leerla y este muchacho tiene que ser juzgado por la justicia penal militar, no por la justicia civil. La justicia civil no entiende ese tema, no lo sabe manejar, no lo sabe valorar. No hay duda ninguna, no hay duda ninguna. Eso tiene que ser tratado por la justicia penal militar. Bueno, estamos con uno de los temas centrales en lo que se propone, en lo que se está proponiendo el presidente Trump, que es el acuerdo con China, el acuerdo comercial con China. Ya hay un principio de acuerdo. Las bolsas están subiendo, especialmente la bolsa china, el CSI 300, que está a las puertas de los 4.000 puntos, de donde había bajado centenares de puntos con motivo del enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos. Está en este momento en 3.987,55 puntos, a las puertas de los 4.000 puntos.
qué negociador que es Donald Trump. Uno podrá Ah, pensar no, 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 lo no, que él quiera será de él. todo lo mala persona que es, pero para negociar es un genio. Un Ah, mago de la negociación. Increíble estar presenciando esto. Pues en este momento los chinos anuncian que cancelan ese aumento de aranceles y que entran en esa primera fase del acuerdo con los Estados Unidos. Impresionante. Todo esto, pues, de la mano de Trump, quien un día dice una cosa, otro día dice otra, pero lo cierto es que aparentemente detrás de todo esto hay una estrategia de mediano y de largo plazo, de largo aliento, que va dando sus resultados y ahora tenemos a China logrando el acuerdo con los Estados Unidos. Increíble. y subiendo la bolsa de China y subiendo las bolsas en los Estados Unidos. La gente dice, bueno, muchos dirán en los Estados Unidos, y nos consta de algunos amigos que se manifiestan así, este Trump es detestable, este Trump nos parece horroroso, este Trump no... A ver, ¿cómo le ha ido a usted en su economía en esta época de Trump? Y dice, ah, no, pues la verdad es que las inversiones que yo tengo en tal o cual cosa, directa o indirectamente en la bolsa, porque hay muchos americanos que ellos no tienen inversión en la bolsa, pero ellos son parte de una cooperativa, son parte de una organización que esa sí está metida en la bolsa. Lo de la bolsa ha sido descomunal, de 18.000 a 28.000 puntos. ¿Recuerdan cómo nos calculó Álvaro Cámara el valor de esa valorización que han tenido los americanos en su bolsillo? Eso es igual a toda la economía de China. No, es que es increíble. Oigan bien, oigan bien, Increíble. los americanos, grandes y pequeños, ricos y pobres, se han enriquecido por un valor total igual a toda la economía de China. ¿Ah? Increíble. Bueno, bueno, entonces Bueno, dígame quién es. y con esa riqueza, pues viene de la mano, como lo veíamos, el aumento del empleo a puntos en donde pues el desempleo es prácticamente nulo. Y con eso, pues vemos cómo mejora, por ejemplo, el tema de la seguridad en las ciudades, porque pues la gente está empleada, no está robando, y eso tiene un impacto directo. Y esto, por supuesto, se traducirá en las urnas en algo muy grande. Vamos a ver qué pasa con el impeachment, ¿no? Con el juicio a Trump, pero lo cierto Hoy es se que vota la acusación en la Cámara, ¿no? Que ya sabemos cuál sí, es el señor. resultado. Sí, El señor. resultado es acusación y esto pasa al Senado. Y en el Senado también sabemos cuál es el resultado. Ah, pero Sí, se lo desestiman. ¿quién condena a un presidente con estos índices? Yo recuerdo la inversa. Ustedes se acuerdan del presidente Bush padre, ¿no es cierto? Sí, por Gran, supuesto. gran señor, gran señor, gran presidente de los Estados Unidos. Lo cogió una crisis económica y no despertaba y él aplicaba todas las medidas económicas del caso y la Federal Reserve lo derrotaron y a los 8 días aparecieron las cifras económicas que lo hubieran salvado. Esos son Increíble. Sí, acontecimientos de la increíble. historia. Ah, bueno, muy bien. Pues ahora tenemos al revés, que Trump es muy antipático para muchos, pero dicen, ay, por Dios, Aguantarlo, aguantarlo. y yo con mi chequera, ¿dónde está? Sí, y la gente a veces pues es muy injusta en ese aspecto también. Mire que hablando del presidente Donald Trump, ayer la Fox News reveló una encuesta acerca pues de lo que la gente piensa de pues del presidente de Estados Unidos. Y la encuesta dice que el 50% de los electores está a favor de que el presidente Trump sea sometido a este juicio político que se le está adelantando. También dice que el 53% de los votantes opina que Trump abusó de poder, pues frente a todo este tema del presidente de Ucrania, y el 48% se dijo que obstruyó al Congreso en este tema. Entonces, mire, pues qué contraste tan grande, ¿no? Porque la economía de los Estados Unidos, cómo está gracias a este presidente tan antipático, y bueno, pues la gente dice que sí está de acuerdo con este juicio político, que la verdad, pues para mí es una afectación a su imagen para las próximas elecciones presidenciales que se van a realizar en los Estados Unidos. Necesitaban encontrar un punto para poderlo agredir, para poderle hacer algún mal y bueno, pues lo encontraron y lastimosamente fue todo este tema relacionado con el presidente de Ucrania. Bueno, lo que dicen es que no es gracias a él, sino que de todas maneras la economía iba a estar así y fue pura coincidencia.
pero el americano medio dirá, pues coincidencia o no coincidencia, nunca estuve mejor. Empleo pleno, el que quiera un empleo en los Estados Unidos, salvo pues que tenga una tara intelectual o una ineptitud insuperable, el que quiera empleo lo encuentra. Los jóvenes que salen a trabajar, tocan la puerta, a ver señor, venga para acá, inmediatamente. Lo contrario de lo que pasa en Colombia, que para mí es uno de los problemas capitales del país, el desempleo juvenil. Eso Pues es cifras lo que parece. superan el 18% en desempleo juvenil. Una El gran más alto de tragedia. América, el más alto de América. Esa es una tara espantosa que tiene Colombia. Y donde no aprueben la ley de crecimiento, no sé a dónde diablos vamos a parar. Pues doctor Fernando, se van a terminar muchos programas sociales que dependen de esta ley. Eso es lo que va a ocurrir. Ellos van a ser los grandes afectados. Esa es la propaganda, lo que se afecta es todo, que se afecta es todo. ¿A qué se le quitan recursos? Dice, no, es que no construyo más casas, no, es que no hago más familias en acción, no, es que no, todo se viene abajo, todo se viene abajo. El déficit fiscal es inmanejable en esas condiciones, nos parece que el ministro Carrasquilla tendría sus días contados, la ministra del Interior también. Esto sería una catástrofe para el gobierno. A menos de un año y medio de su posesión, todos los astros le estarían Jugando en mandando contra. señales, sí, le estarían mandando señales negativas, todos los astros. Vamos a ver qué pasa. 16 de diciembre de 2019. Lo dijimos en la nota editorial. Sí. Este es un día capital para la historia política de este gobierno y del país. Y si logra hacer acuerdo, la otra pregunta es, ¿a qué precio? No será gratis. No será Oh, que no, los no, no, amigos no, de la U no. digan, no, venga, venga, que el gobierno me ha convencido, que esta ley es necesaria para el país. Aquí tienen mi voto, ya lo estudié bien, no estaba tan seguro, pero ya estoy convencido. No, 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 no. Esto es cuántos ministerios, cuántos contratos, cuántos artículos en la misma ley de crecimiento, qué es lo que yo voy a poder mostrar ante mis electores. No se le olvide que dentro de un año vamos a estar en elecciones de parlamento, ¿no? ¿No es así? Sí. Y las campañas inician desde ya, doctor Fernando. Ya he Ah, visto a varios políticos haciendo ah, campañas. bueno, bueno, y Mm. necesitan argumentos. Y dice, mire, esto lo conseguí yo y lo conseguí para ustedes. Bueno, en fin. Bueno, queridos amigos, lamentamos, teníamos un invitado muy querido, muy especial de esta casa que ha tenido dificultades, Alberto Bernal, pero nos complació mucho estar con ustedes hablándoles al 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 oído. oído. oído.